Estén bien todos. Y bueno, es un clima agradable, ¿cierto? Para todos hoy. Bueno, hermano, ubíquese en el libro de Abdías. Si se lo enseñaron cuando era pequeño, Amós, Abdías, Joel. ¿Recuerda la cancioncita? Génesis, Éxodo, Levítico, número. Las tres Génesis y Apocalipsis. Sí. Abdías. Recuerde que está después de Amós. Daniel, Amós, Joel, Abdías. Abdías. ¿Listo? ¿Están en Abdías? Ok. Hermano, miren, hoy por la gracia de Dios vamos a comenzar el estudio del libro de Abdías. El libro de Abdías es un libro del Antiguo Testamento. Recuerde que la Biblia se divide en Nuevo y Antiguo Testamento. Y Abdías es el libro más corto del Antiguo Testamento. Y bueno, pero uno pensaría, bueno, un libro tan corto, un libro de un profeta que no es tan relevante, y uno se hace la pregunta, ¿por qué deberíamos molestarnos entonces en estudiar este libro, no? Y la respuesta está en la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Y cuando ahí dice toda la Escritura, aplica al libro también ¿de qué? De Abdías. Pero antes de leer un libro del Antiguo Testamento, un cristiano debe tener claro tres palabras que voy a explicar antes de comenzar este libro, para que todos estemos claros también de cómo se lee y se interpreta un libro del Antiguo Testamento. Y hermano, esto también nos va a librar de muchos engaños que hay hoy en día acerca de la interpretación de libros en el Antiguo Testamento. Y estas tres palabras son revelación, inspiración e iluminación. Y vamos una por una de manera rápida. La palabra revelación. La revelación bíblica, la palabra revelación implica exhalada. O sea, la palabra revelación significa que Dios exhaló de su boca lo que se registró. ¿Qué significa eso? Que es hoy en día lo que Dios exhaló es esto. ¿La qué? La Biblia. Y esa revelación está cerrada. No hay nada ni que agregarle ni que quitarle. Y hay dos citas bíblicas que vamos a leer que afirman categóricamente esta verdad. Por tal razón nadie puede hoy día decir que Dios me reveló, porque la revelación se cerró. Miren, ¿quién puede leer Apocalipsis 22, 18 y 19? Versículos 18 y 19. Apocalipsis. Último libro de la Biblia. Apocalipsis 22, 18, 19. Dice así la palabra de Dios: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí. Amén. Ven, Entonces, Señor Jesús. perdón. Entonces, aquí se demuestra que la revelación está aquí cerrada. Pero ¿quién puede leer Hebreos 1, versículos 1 y 2? Hebreos 1, capítulo 1, versículos 1 y 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. Miren, que el verbo está en pasado. ¿Habiendo qué? Hablado. O sea que ya Dios no tiene más nada que revelar. ¿Por qué? Y yo no entiendo cómo muchas personas dicen, les traigo una revelación nueva, si no entienden ni siquiera la que tienen en la mano. Entonces, cuando hablamos de la revelación bíblica, hablamos de lo que ya Dios ¿qué? Exhaló de su boca. La segunda palabra, inspiración. Y la palabra inspiración tiene que ver con el especial cuidado que tuvo el Espíritu Santo a la hora de registrar las palabras que fueron reveladas. ¿Qué significa eso? Que Dios primero revelaba
y después escogió a un hombre para que ¿qué? Su palabra exhalada fuera ¿qué? Escrita. Y él usó, hermano, seres humanos, pero el autor y escritor de la Biblia es Dios. Entonces nosotros debemos creer eso como iglesia, porque así lo registra la Escritura. Eso significa que la Biblia tiene un autor divino. Dios es autor divino y utilizó hombres y el lenguaje humano para revelarnos. Ahora, ¿qué significa también eso? Que si Dios cerró la revelación, también cerró la ¿qué? Inspiración. Ya no, la palabra inspiración, como hoy en día se ve en español, no tiene la misma connotación que tiene en la Biblia. Ya no hay revelación, ya no hay ¿qué? Inspiración. Entonces, esto tiene que quedar claro por las palabras que vamos a ver en este libro de Atías. Y por último, la iluminación. La iluminación es el ministerio del Espíritu Santo, por medio del cual nos hace entender lo que Dios ya ha revelado en su palabra. Eso significa que de las tres, ¿cuál está vigente? La iluminación. Eso significa que la única que está vigente es la iluminación. Y es muy importante para entender el libro de Atías, sobre todo por cómo comienza el libro, que entendamos esta palabra. Entonces, no hay revelación, nadie puede decir que hay una revelación nueva. Ese tema de que les traigo palabra fresca es típico de falsos maestros. El libro de Atías comienza con una palabra muy importante. Miren la primera palabra que está en el libro de Atías: visión. Visión. Y el libro de Atías, hermano, se escribió más o menos por los años 598 antes de Cristo. Y esa palabra visión también se puede traducir como visión profética. Y eso significa que vamos a estudiar una profecía que ya se cumplió, cuando aún no se había completado el canon bíblico. Por eso era que había ¿qué? Visiones. Por tal razón, la visión profética se registró en el canon bíblico. ¿Pero por qué se registró en el canon bíblico? Porque todo lo que tiene se cumplió al pie de la letra. Los judíos eran muy cuidadosos, hermanos, a la hora de integrar algo en su libro. Y si un profeta daba un mensaje de parte de Dios y no se cumplía, lo que hacía era que se desechaba todo lo que él había escrito. ¿Y sabe qué? Y si estaba vivo lo apedreaban, para que no fuera mentiroso. Y se tenía como un falso profeta y todo lo que había dicho se destruía. Es interesante como hoy muchos falsos profetas dicen cosas que no se cumplen. Y la excusa que sacan es que no, es que porque no tuvo fe. Entonces oran por una persona y yo declaro, Dios me dijo que te vas a sanar, y se muere. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo agarren piedra. No, eso no enseña la Escritura hoy. No, miren, hermano, ¿por qué? Porque la palabra profecía es una palabra ensalada de la boca de Dios. ¿Eso qué significa? Que si Él le dio un mensaje al profeta y se habló, eso se va a cumplir, no porque alguien tenga fe, sino porque Dios dijo que se iba a cumplir. Lo que Dios dice, se cumple. Todo, mire, cuando uno hace un estudio de toda la Escritura, todo se ha cumplido al pie de la letra. Y yo me espanto porque, bueno, uno dice, ¿qué va a pasar? Y todo está dicho hasta el último día. Y eso debe llenarnos de temor y de arrepentimiento. Y el libro de Atías también se vuelve como un poco misterioso, ya que no sabemos con certeza si Atías es el nombre real de su escritor. Había muchas personas que se llamaban Atías en esa época. Pero normalmente cuando una persona quería saber cuál era su origen en la lengua judía, decía su nombre, pero decía también la familia donde venía. Pero este no es el caso aquí. El profeta no se identifica por su nombre, aunque Atías significa el que sirve al Señor. Así que es posible que se trate de un título anónimo, de un profeta que no quiere declarar su nombre, porque su objetivo principal está hacer más énfasis en el mensaje que en el mensajero. Y eso es una enseñanza para todos nosotros. ¿Sabe por qué? Porque aquí el más importante no es el pastor, ni el diácono, nadie. Lo más importante es el mensaje divino. O sea, las alabanzas son buenas, son bíblicas, todo, pero lo más importante en una iglesia es que se exponga la Escritura. ¿Qué haríamos nosotros si aquí solo se cantara y ustedes se fueran y no se pusiera la Escritura? Esto no fuera una iglesia, fuera un club. Entonces lo más importante en la iglesia es que se exponga la ¿qué? La Escritura.
y el nombre era simplemente de alguien que servía al Señor. Y el mensaje de Dios era lo realmente importante. O sea que lo importante no somos nosotros, sino lo que enseña la Escritura. El libro de principio a fin, como ya les dije, es una profecía cumplida acerca de una nación pequeña que se llama Edom. Pero miren que acabamos de leer Génesis 25. Y Edom hace referencia ¿a quién? A Esaú. A Esaú, que fue uno de los dos hijos de ¿quién? De Isaac. Esto es muy importante por lo que vamos a ver. Y miren, el contexto inmediato de esta profecía, o sea, lo que estaba sucediendo en esta profecía, fue la destrucción que tuvieron los judíos por parte de Babilonia. Dios les había dicho, hermano Oscar dijo que estaba leyendo Jeremías, Dios les había dicho a Israel, arrepiéntanse, y el pecado tiene consecuencias. Entonces les había dicho tantas veces arrepiéntanse, y los babilonios van a venir y van a destruir la ciudad. Y ellos no creyeron. Ellos les pareció eso imposible. ¿Y qué pasó? Los babilonios vinieron y no destruyeron del todo la ciudad. Dejaron dos cosas como en pie: el templo y la santa ciudad de Jerusalén. Pero después de eso, falsos profetas comenzaron a decir: no, los babilonios no nos van a dominar. Dios dice que nos rebelemos. Y Dios había dicho por un profeta verdadero que ellos se tenían que someter a los babilonios. Y esos falsos profetas engañaron a Israel y se rebelaron a los babilonios y desobedecieron a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Al pie de la letra lo que dice el libro de Jeremías. ¿Qué dice el libro de Jeremías? Que se iba a destruir el templo y la santa ciudad de Jerusalén. Algo que era imposible para un israelita en su cabeza, y así sucedió por causa de su pecado. Pero en medio de esta incursión, porque la segunda sí fue terrible, sanguinaria. La primera solo fue como tomarlos en posesión, pero la segunda fue sanguinaria. Y aquí es donde viene Edom. Edom, la nación que profetiza el día, se unió a los babilonios para exterminar a Israel. ¿Y sabe qué hacían mientras que los exterminaban? Se burlaban de la matanza. Hacían burla desde las montañas. Los están matando. De manera que quien se salvaba de Babilonia, los edomitas los saqueaban y algunos los terminaban de matar. Así que el instrumento de Dios para destruir fue Babilonia, pero los edomitas estaban en la cumbre del monte riéndose y saqueando la ciudad. Pero ¿por qué esto era tan grave, no? Bueno, burlarse cuando otro está siendo saqueado o dándole, imagínese usted burlándose de una persona mientras que la matan. Eso es algo terrible. Pero ¿por qué era tan grave aquí en este momento de la historia esto? Porque Edom e Israel eran descendientes de Abraham y Isaac, a quien fue dada la promesa. Por lo tanto, Edom e Israel eran hermanos, porque eran descendientes de Isaac y Rebeca. ¿Recuerdan en Génesis 25? Los dos hijos luchaban dentro de ella y dijo: si así es, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Dios. Y le respondió Dios: 2 naciones hay en tu seno y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Y el uno será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. ¿Ven todo este panorama de Israel hoy en día? Hasta hoy ha llegado esa trifulca. O sea que una pelea familiar es algo serio, mano. Entonces, se dividieron y hasta hoy son enemigos. Y recordemos que Jacob y Esaú sí se reconciliaron. ¿Recuerdan cuando Jacob regresó? Ellos se reconciliaron, pero su familia siguieron siendo enemigos hasta el día de hoy. Y Edom, por tanto, era descendiente de Esaú e Israel descendiente de Jacob, con Isaac como padre común y de Abraham. Eso significa de que ellos conocían la palabra de Dios. Ellos sabían y entendían lo que Dios había hecho a través de sus padres, y por tanto ellos eran personas de que tenían un conocimiento bien claro de lo que Dios hacía. Por eso hoy en la voluntad de Dios estudiaremos los primeros 9 versículos del libro de Abdías. Y miren lo que vamos a aprender en estos versículos, hermanos.
Estos versículos son una clara advertencia de las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Son una clara advertencia de los peligros, hermano. El peligro que genera ignorar la palabra de ¿qué? De Dios. Leamos Abdías, hermano. Del 1, versículo 1 al 9. Visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño, te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aún entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribará, dice Jehová. Si ladrones vinieren a ti, oh robadores de noche, ¿cómo has sido destruido? ¿No hurtaría lo que les bastase? Si entraran a ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Saúl? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazos debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y tus valientes, oh Terán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Saúl por el estrago. Señor, yo te doy gloria y honra a ti, porque solo tú, oh Dios, te lo mereces. Ayúdanos, Señor, a entender que tu palabra es algo serio, Señor, porque tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre, Señor. Y ayúdanos, Señor, a entender de que tu palabra se va a cumplir al pie de la letra, y que eso, Señor, nos debe llenar de temor y de arrepentimiento. Y nos debe llenar, Señor, de arrepentimiento, y no solamente eso, sino también de querer tener una vida santa. En el nombre de Jesús. Amén. Versículo 1 y 2, hermano. Miren la primera palabra. ¿Visión de qué? De Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom. Y esta primera parte es de notar que Abdías está diciendo que el contenido de lo que dirá va de parte de ¿quién? De Dios. O sea, Abdías está diciendo, mira, yo no soy el autor de lo que se está hablando. Quien está hablando aquí, ¿quién es? Dios. No son mis palabras. Yo solo soy un mensajero de lo que Dios está diciendo. Y ahí la palabra Jehová el Señor está haciendo alusión de que te amo. La palabra Señor en el hebreo hace alusión de ¿qué? De amo. O sea, ¿qué está diciendo Abdías? De que yo estoy hablando de parte de mi jefe porque Él, Dios, es mi amo. Y el mensaje es profético. La profecía en este tiempo no tenía la característica que pensamos nosotros hoy, que simplemente era predecir el futuro. No, la profecía tenía una función principal y era llamar al pecador al arrepentimiento. Imagínense que usted le digan, te vas a morir y tal, y va a ser así, si no te arrepientes. ¿Cuál debería ser lo lógico? Que yo me arrepienta. Y ya sabemos, hermano, que miren, está dirigida ¿a quién? A Edom. ¿Quién era Edom? Los descendientes de ¿quién? De Saúl. Y recordemos que Dios se dirige a Edom como consecuencia de su participación en la segunda toma de Jerusalén por los babilonios, donde se burlaron, sacaron lo que quedaba, mataron los sobrevivientes y se gozaron viendo cómo su hermano caía. Entonces, con todo esto en mente, es que nosotros debemos ver este libro. Y dice, hemos oído el pregón de Jehová y el mensajero ha sido enviado a las naciones. Y hemos oído el pregón o anuncio o noticia, como se puede traducir también, de que Dios ha enviado. La palabra mensajero era prácticamente la misma que ángel en ese tiempo. O sea que Dios mandó un ángel. ¿Y cuál era la misión? Levantar naciones. ¿Para qué?
para que fueran en batalla en contra de ¿quién? De Edom. Y miren que todo aquí, todo lo que se está gestando aquí, lo está gestando ¿quién? ¿Adías o Dios? Dios. Es Dios quien levanta naciones ¿contra qué? Contra naciones. Juicios. Y miren que el pecado tiene ¿qué? Consecuencia. El pecado, pero en medio de este versículo hay algo que resaltar. Dios es quien está actuando a través de todas estas naciones para traer un juicio contra Edom. Y uno pensaría, ¿y Dios hace eso? Sí hace eso. Sí hace eso. Como consecuencia del pecado ¿de quién? Del hombre. Y sigue diciendo, he aquí pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. Y he aquí transmite la realidad de que, en realidad, la realidad de que Edom es una nación delante de Dios insignificante. No tiene que ver con tamaño, porque si vamos a hablar de tamaño, tal vez Edom y Israel eran igual. Pero está viendo cómo lo ve Dios, insignificante. Y es interesante porque cuando uno ve el tamaño del universo, nosotros no somos ni una mancha en el universo. Y ese es el tamaño como Dios nos ve. Y también sigue diciendo, porque la palabra que viene también se puede traducir como aborrecer, despreciable. Y también transmite la idea de que Edom lo que merecía era un castigo aborrecible de parte de Dios por lo que había hecho. Pero una vez que Adías revela su mensaje, viene de parte de Dios, y ese mensaje es que viene un castigo inminente por causa del pecado de Edom. ¿Qué esperaría uno de Edom? Que se arrepintieran. Eso es lo que espera uno, ¿no? ¿Por qué? Porque después de leer esta parte, y tan serio que es la palabra del Señor, uno esperaría, wow, se van a arrepentir. Pero eso no sucede muchas veces. Y es más, hermano, uno debe como saber y entender de que no todos los hombres, aunque ven las señales bíblicas, aunque ven que las escrituras se están cumpliendo, responden con arrepentimiento. Muchas veces lo que pasa es que responden con soberbia. Y muchas veces, aún amigos míos quieren estudiar la Biblia y me dicen, háblame de Apocalipsis. Y yo le digo, bueno, ¿y por qué quieres que te hable de Apocalipsis? No, es que a mí me gusta saber qué va a suceder. Dice, pero, mejor te hablo del arrepentimiento, porque eso que está allí se va a cumplir y tú vas a llegar allí. Entonces, a veces como tienen ese como morbo de querer saber qué, el futuro. Pero miren en versículo 3. La soberbia de tu corazón te ha ¿qué? Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me mire, esto es algo arrogante, ¿quién me derribará qué? Edom no era ignorante de la palabra de Dios, la conocía, sus descendientes la conocieron, ellos sabían que habían pecado contra Israel, pero ¿cómo respondieron a la profecía? Con soberbia. Y la soberbia es todo lo opuesto a la humildad. La idea en el texto es clara. La soberbia, el orgullo, la arrogancia de Edom le han llevado a actuar de tal forma que ellos pensaban y estaban tan seguros que ni siquiera Dios los podía tocar allí. ¿A dónde lleva la soberbia del hombre? Mire, quien construyó el Titanic, él lanzó una frase, dijo, ni Dios lo puede hundir. Al mes lo vio hundir y nadie lo ha podido sacar de allí. La palabra de Dios es algo serio, algo muy serio, muy, muy serio. Al igual que Edom, muchas veces somos nosotros. ¿Cómo reaccionamos ante la amonestación de nuestro pecado? Muchas veces ¿con qué? Con soberbia. Y es en ese momento que pensamos que hay que cambiar al pastor. No dicen, tengo que cambiar yo. No. Y no tengo que cambiar yo, no. Hay que cambiar ¿a quién? Al líder. Y muchos profetas fueron asesinados. Y miren todo lo que pasó a Jeremías.
¿Por qué? Porque él estaba amonestando a las personas ¿a qué? Al arrepentimiento. Jesús lloró en medio de Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué era el lamento de Jesús? Porque mataron a sus profetas. Todos los que lo amonestaron, ¿qué hicieron los israelitas? No se arrepintieron, sino que salieron de él. Y hoy en día está pasando en muchas partes así. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere la gente escuchar? Que voy a prosperar, que Dios te va a dar 100,000, 20,000, qué sé yo. Y no quieren el mensaje verdadero del Evangelio, que es que tienes que arrepentirte porque viene un juicio venidero. Todo este orgullo venía por tener una posición geográfica privilegiada. Pero esa soberbia y orgullo no es más que un engaño. Todo el que se ensorbece vive en el engaño más grande del mundo. ¿Sabe por qué? Porque de ahí te va a bajar Dios. Y este verbo engañar aquí es el mismo que utilizó Eva cuando dijo: la serpiente me engañó. Y tiene que ver con la rebeldía de no obedecer a Dios e ignorar su palabra, como lo hizo Eva. Y este es un total engaño. O sea, aquí la palabra engañar es engañarse ¿a quién? A sí mismo. A sí mismo. A Eva le habían dado un mandamiento y se lo había dado Dios mismo. ¿Qué hizo ella? Lo ignoró. Y miren, sigue diciendo: tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada. Eso tiene que ver con la posición privilegiada que tenía Edom. Ellos moraban en un lugar donde prácticamente todo su alrededor eran acantilados. Y eso en ese momento de la historia era una ventaja militar grandísima, porque no había helicóptero, no había como tirar cosas dentro. Entonces es como si hubiera una entrada y una sola ¿qué? Salida. Entonces ellos se sentían ¿qué? Como seguros. Dice, bueno, el que se va a meter por aquí, y aquí lo estoy esperando. Entonces era una ventaja militar ¿qué? Y era un monte, era algo alto. Y ellos se creían como, y no solamente él viene por aquí, sino que yo te voy a ver porque yo estoy en lo alto. ¿Y qué hacían? Se ensorbecían, su orgullo. Por eso hacen la pregunta: ¿quién me derribará a tierra? ¿Quién me va a sacar de aquí este monte? Ni siquiera Dios puede. ¡Qué soberbia! Y eso es terrible, porque Edom tenía tanta soberbia que estaba seguro que ni Dios podía actuar en contra de él. Y tener esta imagen es algo terrible, porque muchos hombres piensan lo mismo. Llegan a tal soberbia que piensan que ni siquiera Dios los puede bajar de ese puesto, piensan que ni siquiera Dios los puede bajar de esa economía, piensan que ni siquiera Dios puede bajarlo de su estatus social. Y así nos engañamos todos. Muchas veces pensamos, hermano, que Dios no va a actuar en contra de lo que yo hago y mi pecado. Y seguimos, y nuestra soberbia nos engaña. Pero ¿sabe qué dice la Escritura? Que Dios no tendrá por inocente al culpable. Y ahí cuando decimos, y es la soberbia la que nos hace ignorar la palabra de ¿quién? De Dios. No hay pecado que te haga más semejante a Satanás que la soberbia. Escucha eso. No hay pecado que te haga más semejante a Satanás que la ¿qué? Que la soberbia. Mire, les voy a leer Isaías 14, 12, 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Está hablando de Satanás. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas del cielo. Levantaré mi trono en el monte del testimonio. Me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas derribado eres hasta el Seol y a los lados del abismo. Eso no sucedió. ¿Saben por qué? Porque Dios lo derribó. Y está hablando de alguien que tenía la capacidad de debilitar a las naciones. Por eso les digo, no hay un lugar, no hay una posición que te haga más semejante a Satanás que la soberbia. Versículo 4. Miren lo que sigue diciendo: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré. ¿Dice quién?
Esas son palabras temibles. Temibles. Cuando yo estaba estudiando estos son palabras, hermanos, que erizan. ¿Y saben por qué? Porque ¿dónde montan las águilas? ¿Dónde hacen su nido? En los riscos. Es imposible llegar allá. Pero aún Dios va más allá y le dice, aunque lo hagas en las estrellas, de allí te voy a derribar. Y Dios comienza directamente a decirle a Edom que esa seguridad geográfica que ellos pensaban de que era intocable, de allí Dios lo iba a ¿qué? A bajar. Así que es algo, como les dije, que algo que temible. Miren la soberbia. En nuestra soberbia, nuestra soberbia la que nos hace pensar esas cosas. Que Dios allí donde estoy no me va a bajar. De donde estoy nadie puede ¿qué? Intervenir. Y es nuestra soberbia la que nos engaña pensando que mi seguridad puede estar en las cosas materiales, y eso nos hace más ignorantes. Y muchas personas están pensando de que Dios no les va a quitar todo lo que tienen, de que esa es su seguridad, de que las cosas materiales lo van a librar de un juicio venidero. Y no es así. Por eso Dios comienza desde 4 a hacer una seria advertencia a este pueblo. Y miren lo que dice el versículo 5. No solamente Dios lo va a derribar, sino que les dice, si ladrones vinieren a ti, o robadores de noche, ¿cómo ha sido destruido? ¿No hurtarían lo que les bastase? Si entraran a ti, vendimiadores, no dejaría hasta rebú. Miren, y en el versículo 4 vimos que Edom pensaba que estaba seguro por su posición, pero Dios le hace una seria advertencia de aquí en adelante. Ahora desde el versículo 5, Dios le dice que habrá tanto daño y pérdida y tanta destrucción y asolación que así como ellos saquearon a Israel, vendrían saqueadores a saquearlos a ellos. Y es interesante, ¿sabe por qué? Porque la Biblia dice que lo que el hombre sembrare, eso será. Y si usted siembra violencia, hermano, si usted siembra orgullo, si usted no va a recoger flores. Entonces, si usted siembra soberbia, lo que va a recoger es la total ira de Dios. ¿Por qué? Por ignorar su palabra. Por ignorar su palabra. Porque aquí no estamos hablando de alguien que no sabía las maravillas de Dios. No, estamos hablando de alguien que escuchó el mensaje del Evangelio y se endureció. Que escuchó el mensaje del Evangelio y simplemente lo ignoró. Que le gusta saber la profecía bíblica, que le gusta saber qué dicen los tiempos, que sabe que se va a cumplir la profecía bíblica, pero que dice, Dios no me va a bajar de aquí. Y cada vez Dios va subiendo el tono. Y cada vez que sube el tono, no es muestra de que Dios quiere mostrar su ira. No, que Él lo que quiere es que el pecador se arrepienta. Y miren el versículo 6. ¿Cómo fueron escudriñadas las casas de qué? Recuerden que Esaú está hablando de quién, de Edom. Tus tesoros escondidos fueron ¿qué? Buscados. Miren, los dos versículos anteriores están apuntando hacia este versículo. Ahora, desde este versículo, Abdías anuncia lo que realmente sucederá, como lo es que Edom va a ser destruida totalmente, y que al igual que ellos hicieron con Israel, sucederá con ellos. Los saquearán en extremo, los despojarán. Todo lo que hizo, tal cual como hizo con Israel, va a suceder con ellos. Y esa geografía que tienen privilegiada va a ser borrada y nadie va a tener memoria de eso. Nada impedirá que Dios lleve a cabo su castigo. Nada. Y así va a ser en el resto del tiempo. La Escritura se ha dicho, se ha cumplido, se va a cumplir, y nada va a impedir que Dios cumpla lo que ya ha dicho en su palabra. Y por eso yo le digo a muchas personas en medio, yo he leído el Apocalipsis pero me da miedo. ¿Y le da miedo de qué?
Debería sentirse gozoso como creyente porque usted sabe hasta dónde vamos y sabe que es lo que se está cumpliendo. Cuando dice ahí, recuerden que esa Esaú es una mención de ¿quién? De Edom. Es claro, Dios le está diciendo, arrepiéntete. Mira todo lo que viene, mira todo cómo vienen las cosas y no te arrepientes. Por eso dice el 7, versículo 7. Todos tus aliados te han engañado. Y aquí comienza porque es interesante cómo actúa Dios en este versículo en adelante. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu paz pusieron lazo debajo de ti. No hay en ello ¿qué? Entendimiento. Increíble. Comienza todo lo que comienza a hacer Dios. Y ahora lo que parecía imposible para ellos, como los israelitas pensaron que era imposible que se derribara el templo y la gran ciudad, comienza a hacerse realidad. Los edomitas serían sacados de su tierra, donde pensaban que estaban más seguros, donde pensaban que jamás saldría, donde pensaban que jamás Dios los iba a tocar. ¿Y qué hace Dios? Miren cómo lo hace, con sus mismos aliados. Los mismos que ellos agarraron para matar a Israel fueron los mismos que los mataron a ellos. Increíble. Y miren, ¿eran sus qué? Sus aliados. Ahí dicen los que comían su pan, o sea, se sentaron a comer juntos, se vieron a los ojos, los atendieron bien. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Lo mismo que ellos hicieron a Israel. Y ahí dice, hasta los confines te hicieron llegar. ¿Sabe qué significa? Ahí está hablando de frontera. Los echaron de tal manera que los sacaron totalmente de la tierra. Hasta el extremo. Y miren que se cumple la escritura. O sea, todo pecado tiene consecuencia, pero lo que yo siembro, eso voy a recoger. Y miren lo arrogante del corazón de esta nación. Y ahora miren cómo Dios lo trata. Cómo Dios trata la arrogancia. Pues en quien ellos confiaban fueron sus despojadores. Los que ellos pensaban que estaban en paz con ellos fueron los que actuarían sin misericordia contra ellos. Quienes pensaron los edomitas que eran sus aliados fueron sus destructores. Y así sucede muchas veces en nuestra vida. Quien pensamos nosotros que nos está ayudando, quien nos está endiosando, quien nos está, es el primero que nos da la puñalada. ¿Cómo? Miren, ¿y qué pasa? ¿Por qué sucede esto? Recuerden, porque ellos hicieron lo mismo ¿con quién? Con Israel. Como hermanos, ellos debieron ayudar a Israel, pero por su soberbio y orgullo, ellos lo que hicieron fue burlarse, despojarse de lo poco que los israelitas tenían, y ahora ellos vivirían lo mismo. Vivirían lo mismo. Y esto es algo peligroso. Miren, versículo 8, ya estamos terminando, versículo 8. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Saúl. Y aquí está haciendo referencia a de que ellos habían sido sabios en ponerse allí, habían sido sabios en construir la ciudad. ¿Por qué? Porque era un fuerte militar impenetrable. Pero ¿qué pasa? Nosotros a veces tenemos un ídolo, el ídolo de nuestra sabiduría. Nosotros pensamos muchas veces que somos más sabios que Dios. Y muchas veces no cumplimos mandamientos porque pensamos que somos más sabios que Dios. La Biblia dice, la Biblia enseña esto, pero nosotros decimos, no, en ese momento usted está diciendo, yo soy más sabio que usted. Yo soy más sabio que usted, Señor. Por lo menos, la Biblia habla de claras prohibiciones acerca de de relaciones sexuales antes del matrimonio. Pero hoy en día, ¿el mundo qué hace? Se revela, no, yo puedo vivir en unión libre. Yo puedo vivir en unión libre. Y eso no es lo que enseña la Escritura. Y en ese momento yo me estoy rebelando con el Creador porque estoy diciendo que yo soy más sabio que ¿quién? Que Dios. Y hay otros mandamientos que Dios nos da con todo amor y que nos van a cuidar y que son para nuestro bien y nosotros nos estamos rebelando. Y esta sabiduría que está hablando aquí es un ídolo.
se sentían tan sabios que ese era su ¿qué? Su ídolo. ¿Y qué va a hacer Dios con ese ídolo? Lo va a destruir. Y hoy en día, mucho ese ídolo que tiene el hombre se llama la ciencia. Dice, no, la ciencia ha avanzado. La ciencia puede explicarlo todo. Yo tengo más o menos en la casa 400 preguntas que no podría resolver la ciencia. Y hay personas que tienen más. La ciencia no lo puede explicar todo. Pero ¿qué? Las personas que dicen tener ciencia, en realidad ese es su ¿qué? Su ídolo. Y es su religión. Una vez le pregunté a alguien, bueno, si tú crees en procesos evolutorios, dime en qué crees. ¿Cómo es eso? Y él me dice, hace miles y miles y millones de años. Yo, un momentico, ¿hace cuánto? Miles y miles y millones de años. ¿Tú estabas allí? No. ¿Puedes probarlo? No. Esa es tu religión. Porque necesitas fe para poder creer en eso. Esa es tu religión, punto. Yo creo en Dios. Y también es mi religión. Y es increíble que las personas tengan ese ídolo hoy en día y que nosotros como cristianos a veces lo tengamos también. Por eso dice 9, tus valientes, oh Temán. Y aquí Temán está hablando de un lugar donde se forjaban las personas más valientes de Edom. Y aquí en esta época ser valiente no era cualquier cosa. Era que verdaderamente era ¿qué? Valiente, porque las peleas no eran como ahora, que de lejos eran a ¿qué? ¿A cuerpo qué? Cuerpo a cuerpo. Aquí, o sea que aquí no está hablando de cualquier valiente. Tus valientes, oh Temán, y todo hombre será cortado del monte. ¿Por el qué? El estrago. Dice, serán amedrentados, tus valientes, ¿serán qué? Y aquí amedrentados también se podría traducir al español de hoy como desmoralizados. Va a ser tanto el castigo, va a ser tan fuerte lo que Dios haga, que estos hombres se van a desmoralizar. ¿Y saben qué? No hay peor cosa que un ejército sin moral. Tipo sabe eso. Un ejército que no tiene moral es un ejército que va a una carnicería. Los van a hacer nada. Y eso es lo que iba a hacer Dios con el ídolo de Edom, con el ídolo de su sabiduría y con el ídolo de creerse que ni Dios podía tocar. Confundido por su falta de sabiduría, este ejército sería fácil, como resultado daría la muerte y la ruina de Edom. Y es claro que debemos tomar en serio la palabra de Dios. Muy, muy ¿qué? En serio. Porque ¿sabe qué? Esto sucedió al pie de la letra. No se perdió una coma. Así sucedió. Así lo registra la historia. Y así lo registra aquí. Y el mensaje de Dios para Edom, al mismo tiempo que para Judá, es simplemente que la confianza en los dioses falsos y las riquezas materiales, la sabiduría mundana y el poder militar nunca los salvará del justo juicio de Dios. Nada de lo que usted tenga, económico, físico, sabiduría, estatus social, lo va a salvar usted de un día estar ante su Creador y tener que rendir cuenta. Y estas palabras son tan relevantes para las personas de este tiempo como para nosotros. Dios nos ha dado un mensaje en su palabra. Y un mensaje claro, que es que el hombre sin Dios está bajo condenación por su pecado. Es tan solo cuestión de tiempo para que todos enfrentemos la muerte y pasemos a una eternidad, sea con Dios o sea sin Dios. Mientras tanto, es muy triste ver cómo muchas personas ponen su confianza y seguridad en su estatus social, material, pensando que eso los librará de su reino espiritual. Y esto es, como dice el versículo 3, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Pero todos aquí debemos saber que ninguna posesión social, material que el hombre pueda alcanzar nos librará de un día estar enfrente del Creador y rendir cuentas. Pero a veces el llamado es al arrepentimiento, ¿no? Del impío. Pero ¿qué del creyente?
¿Estamos nosotros exentos de ignorar muchas veces la Escritura? ¿Estamos exentos de la vana seguridad de lo material y de social? No. Debemos estar conscientes que nuestra posición económica, laboral, educativa u otra, potencialmente pueden llenar de orgullo y nos pueden quitar nuestra mirada en Dios y tener la falsa confianza de lo material. Y es tan fácil ignorar el mandato bíblico, hermano. Pero hoy la exhortación para todos, porque eso me incluye a mí y a todos, es a no ignorar la palabra del Señor. Jesucristo dijo que ni una tilde, ni una coma va a caer en tierra. Eso significa que toda se va a cumplir. Jesucristo dijo que volvería, pero la gente piensa de que Jesucristo va a volver como cordero. No, en la próxima venida es como juez de la tierra, con espada y montado sobre un caballo. Eso significa juicio. Y todos nosotros, todo el que esté vivo, verá la gloria del Señor. Y si uno comienza a estudiar la profecía bíblica hasta hoy, toda se ha cumplido. Nada ha dicho Dios que no se haya ¿qué? Cumplido. Y nada va a decir Dios que no se va a cumplir. Así que no tengas en poco la palabra de Dios. Miren la advertencia, clara es las consecuencias de ignorar la palabra de Dios. Este pueblo sufrió lo que Dios dijo que iba a sufrir por ignorar la palabra de Dios. Ahora la pregunta es para mí, ¿no? ¿Estoy ignorando yo el llamado que Dios me está haciendo al arrepentimiento? Simplemente por mi posición social, o por mi seguridad, o por mi excelente sabiduría. Que Dios nos ayude, hermano. Que Dios nos ayude, porque esto es un mensaje duro y complejo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la tendencia de nosotros? A ignorar ¿qué? La palabra de Dios. A pensar de que a veces hay personas que están como jugueteando con el Evangelio. Pero Dios ha dicho en su palabra de que todo lo que Él le ha dicho se va a cumplir. Y si la Biblia dice que hay cielo e infierno, es porque lo hay. Señor, yo te doy gracias, porque tú eres un Dios santo. E indudablemente, Señor, muy claro en lo que has dicho. Aquí está tu revelación. Y todo esto que dices, Señor, se cumplirá a pie de la letra. Porque tú eres Dios. Y porque tú puedes hacer con tu poder que todo se cumpla, y así lo vas a hacer. Señor, ayúdanos, Señor, a no hacer como Edom, sino a hacer, Señor, como tú nos has mandado a hacer, Señor, a reaccionar en arrepentimiento y fe. Porque tú nos has dado a tu Hijo, Señor, para eso. Señor, la venida de Jesucristo fue profetizada muchos años antes de su venida y su propósito se cumplió. Hoy nosotros deberíamos agarrarnos, Señor, de esa salvación, de este tiempo de gracia que estás dando, Señor. Ayúdanos, te lo suplico, y oramos por nuestros familiares, Señor, que están jugando con este tiempo de gracia, Señor, sabiendo de que casi todo está cumplido. Te ruego, Señor, de que no seamos simplemente oidores de tu palabra, sino que reaccionemos de verdad con arrepentimiento y fe. Te lo pido en el nombre de Jesús.